¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Bueno, habiendo dado el tiempo prudente como para que pueda ingresar en la audiencia, vamos a dar inicio a la programación del día de hoy, el correcto registro del formato único de atención. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Sarita Huerta Otoya. Actualmente estoy trabajando en la oficina de seguros como coordinación médica en el área de seguros y en el área de referencia. En esta oportunidad les voy a poner al alcance del correcto registro del formato único de atención, dando lugar a que el formato único de atención, por ser un formato, pertenece a uno de los documentos importantes dentro de las prestaciones brindadas, ¿no?, en nuestro hospital. Realmente el formato único de atención viene a ser un documento especial perteneciente a todos los procesos de control prestacional, ¿no? Dentro de los procesos de control prestacional que se suelen suscitar estaba la cobertura extraordinaria. Ahorita esta cobertura ya dejó de darse. Se encuentra actualmente la supervisión médica electrónica de todos los formatos de atención, las reconsideraciones donde también se evalúan mediante los formatos únicos de atención, el proceso de control prestacional posterior que le llamamos el PCPP, la evaluación de procedimientos especiales y las evaluaciones de tecnología sanitaria. Especialmente en estos procesos se tienen en cuenta ciertos documentos de sustento, ¿no? Principalmente, como ustedes sabrán, ya hay una normativa especialmente que ya se ha dado a conocer a todo el equipo, que es la normativa de gestión de la historia clínica, y principalmente la historia clínica viene a formar un documento importante de sustento para validar las prestaciones brindadas dentro de nuestro hospital. Asimismo, el formato de atención tiene que ir a la par con respecto a la fecha brindada, ¿no?, de atención al paciente. Si la fecha de atención fue un 1 de diciembre, en la historia clínica tiene que estar registrado el 1 de diciembre con fecha de atención de tal médico A, y en el FUA igualmente del mismo médico, ¿no? Adicionalmente a esto, siempre está dentro del formato de atención, van los documentos de costos y gastos que se han realizado. En este caso viene a ser las liquidaciones que se hacen tanto en los sistemas hospitalarios. En este caso nosotros utilizamos lo que es el Galeno Plus y el CISFAR, ¿no?, donde se facturan los procedimientos. Los requisitos mínimos para ser validado el FUA dentro de la IPRES principalmente son la fecha, hora de atención, los datos de afiliado, los datos de la atención, tanto diagnóstico como tratamiento, el DNI, firma y sello del profesional, la firma y huella del apoderado. Todo esto debe estar concordante o articulado con la historia clínica y concordante también con los costos y gastos que se están brindando en las liquidaciones, ¿no? Las prestaciones, pues, que no se encuentran debidamente sustentadas, o no sean verificables en las fuentes de documentos mencionados, no van a ser reconocidos por el SIS, que quiere decir no van a ser reembolsados a nuestra institución por más atenciones o gran cantidad de atenciones que hayamos brindado, ¿no? Asimismo, la información contenida en la historia clínica es un principal sustento documentario, ¿no?, sin prejuicio de otros documentos de información clínica que puedan existir dentro de la atención. En la norma técnica de gestión de historia clínica, pues se dispone la obligatoriedad y establece su estructura básica. Principalmente en las historias clínicas debe estar la identificación del paciente, el registro de la atención y principalmente alguna información complementaria que pueda existir dentro de la atención. Este preámbulo se les hago entrever de que por más que un formato de atención esté intacto o acorde a la resolución administrativa, la cual da el sustento para poder, o nos da los ítems o los puntos principales para poder llevar un buen correcto del formato único de atención, siempre tiene que estar avalado con la historia clínica. Entonces, por eso es importante hacerle este preámbulo que van entrelazados unos con otros, ¿no? Bueno, el formato básico de historia clínica es un formato de consulta externa, hay un formato de emergencia, ¿no? Y principalmente también hay un formato de hospitalización.
Todos estos deben estar acordes a la gestión de historia clínica, donde deben existir, pues, ¿no? Las fechas cronológicas de la atención brindada, el uso racional tanto de medicamentos como procedimientos que también se han realizado dentro de los días de la atención, ¿no? Del paciente. Igual, dentro de las supervisiones que realiza el SIS, en las visitas de control y supervisión prestacional a las YAFAS siempre van a verificar la historia clínica y los formatos que se encuentren en un orden y un contenido mínimo establecido por la norma, ¿no? Asimismo, también ellos verificarán si se encuentran los formatos que sustentan la atención conforme a la normativa vigente, ¿no? Igual, por ejemplo, la historia clínica sabemos que ya se les mencionaron, tienen toda una cronología y asimismo como formatos ideales o adecuados para cada atención. Como sabrán, cada formatería va de acuerdo a la UPS que se está brindando, así como le marca dentro de este ejemplo, si tenemos una atención por odontología, tiene que ir una ficha de odontograma. Si tenemos una atención por ginecología, tiene que haber una ficha de evaluación ginecológica y asimismo en el resto de especialidades hispanoamericanas, ¿no? Bueno, yendo a lo principal, nosotros tenemos una resolución jefatural, número 107 de 2015, es una resolución administrativa. Prácticamente esta aprueba la directiva administrativa 001 del 2021, en la cual especifica y nos dice que es para la gestión del formato único de atención en las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto IPRES, privadas como mixtas, en el marco del convenio, ¿no? Como verán, esta es una pantalla del formato único de atención. ¿Y qué es lo que significa el formato único de atención? ¿No? Es el formato aprobado tanto por el Seguro Integral de Salud, en el cual se registra tanto en físico como en magnético la información sobre la atención brindada. Aquí se van a registrar tanto datos del paciente, datos de quien brinda la atención, los insumos, los procedimientos que propiamente se le ha brindado al paciente, ¿no? La finalidad de la resolución administrativa, pues, es mejorar la gestión de la información de las prestaciones de salud, ¿no? Que son registradas en este formato por la institución prestadora que somos nosotros, tanto públicas como privadas o mixtas, ¿no? La aplicación principalmente se da en las IPRES, se aplica en nosotros y también en las redes de servicio de salud, GERESAS, DIRESAS, ¿no? Y UGIPRES. Las pautas principales del llenado de formato de atención, que son las concisas, es que debemos registrar solo una prestación por cada formato. ¿Qué quiere decir? Que cada numeración de la formatería corresponde a una sola atención. Este formato yo no lo puedo prestar a ser firmada por otro médico. O sea, si yo brindé la prestación por el servicio de medicina interna tiene que firmar este formato. Y si posteriormente tiene que pasar cita a otra UPS o otra unidad productora de salud, necesariamente tendría que tener otro formato con el cual valide su atención brindada. Ahora, el código preimpreso del FUA tiene que ser único. Es más, esto ya se coordina con con el CIS central, cuáles van a ser las numeraciones destinadas hacia nuestra institución, ¿no? Adicional a ello, debemos de tener o debe estar llenado con una letra imprenta, ¿no? Y mayúscula, un solo color de tinta, sin borrones ni correcciones, y registrar los datos claros y legibles. Todo formato con error de registro por omisión de algún dato o alguna elegibilidad, algún borrón o enmendadura, principalmente estos formatos de atención van a ser anulados. Por lo tanto, cada uno de ellos exige una pulcritud dentro de sus emisiones y asimismo, tanto como la firma y sello de responsable de farmacia, tiene que existir el sello de responsable de laboratorio, de quienes realizan los procedimientos propiamente de la atención, ¿no? Esto siempre nos exige en la resolución de que sean visados y sellados por la parte anversa. Por la parte principal siempre está visado pues por lo que es el médico quien da la atención, el familiar o el mismo usuario de la atención con firma y huella,
Y en la parte posterior se va a registrar tanto los procedimientos, los insumos y los medicamentos brindados en la atención, ¿no? Adicionalmente a ello, en la parte posterior, si hay procedimientos que se han realizado rayos X, ecografía, tienen que ser visados por el médico asistente que realizó los procedimientos. De farmacia también quien realizó la dispensación de los insumos y medicamentos, ¿no? Adicional también a ello, la firma del paciente para confirmar todo lo que se le ha brindado en esta prestación. Esta es la síntesis prácticamente de lo que conlleva a un llenado correcto del FUA. Vamos a ir a ver cada uno de las pautas o de los principales ítems del formato único de atención, ¿no? En la parte superior, como ustedes han podido ver, el formato de atención tiene 3 casilleros principales. Uno de los primeros cuadraditos o cuadrados, se podría decir, es principal cuadrado, corresponde al número de código de la IPRES al cual está brindando la atención. En este caso, nuestro código es 6207. Consta de 8 números, pero los 4 últimos son los que nos identifican, ¿no? Posteriormente a ello, estamos teniendo como números, como número 20, se corresponde al año que le corresponde el formato único de atención, y en la parte, en el tercer cuadrito, se le está colocando el número de formatería. Puede ser desde el 1 al 1000 o al 10.000, según lo que corresponde. Ya, a ver, un ratito. Ya. Bueno, asimismo, como ustedes van a poder ver dentro del formato de atención, también existe un cuadro donde dice la institución prestadora quien brinda la atención. Sale el código de RENAES. Nosotros, como les dije, era el número 6207 y acá debería estar Hospital Arzobispo Loaiza, ¿no? En este caso, el 5070 le pertenece al Centro de Salud IMASA. Otro de los cuadros principales de llenado están, aquí tenemos el personal que atiende. Siempre vamos a tener que marcar con una X qué personal es el que brinda la atención. Si es un personal de la IPRES, marcaremos este recuadro, a fin de que este personal tiene un contrato directo con nuestra institución. El itinerante normalmente es un personal de salud que brinda atención en una IPRES, pero no depende con un vínculo contractural, ¿no? Y en la oferta flexible, bueno, estos normalmente son por los equipos de atención extramural preventiva que se brindaban, y de repente en el CERUM anteriormente teníamos los ISPED, ¿no? Y tenían un código, y ese código se registraba en esta parte. Lo que compete a nosotros dentro de las prestaciones de tercer nivel Hospital Loaiza, siempre registraremos personal que pertenece a la IPRES, tiene un contrato directamente con nosotros, y en el lugar de atención, en este caso, tendría que ser intramural porque se realiza dentro de la institución. Se marca extramural cuando la atención es brindada, pues, fuera del hospital o en la institución a la que pertenecemos, ¿no? Con respecto a la atención brindada, tenemos 3 tipos de atenciones, que es la atención ambulatoria, en este caso los pacientes que vienen de consulta externa, la atención de emergencia, todos los corresponden pacientes de emergencia, y la atención de referencia son aquellos pacientes que han sido referidos, ¿no? En el lugar de atención de consulta externa de medicina general de nuestra institución, siempre ponemos intramural, ¿no? La IPRES, en este caso, según el ejemplo de CIMASA, se marcará el recuadro que corresponde el intramural. Como les decía, ambulatoria es la atención de consulta externa en referencia en la atención de un asegurado o usuario referido por una IPRES para una atención ambulatoria, ¿no?
En emergencia es la atención de daño que pone en riesgo la vida, ya que puede producir lesiones permanentes y se marca la parte de emergencia. De la institución prestadora de servicios de salud, World Feta Flexible, que realizó la referencia, hay un cuadro también específico y que creo que debemos tomarle mayor importancia. En la gran mayoría de las prestaciones de salud, nosotros podemos evidenciar dentro de la auditoría que muchos no están llenando este cuadro. Nosotros por tercer nivel de atención siempre debe haber un código RENAIS, un nombre de la IPRES de oferta que nos está pidiendo la atención y el número de referencia. Asimismo, cada establecimiento de salud viene hacia nosotros, o cada paciente viene hacia nosotros con una hoja de referencia, la cual tenemos que registrar dentro de los formatos de atención, el código RENAIS en este cuadrito que les mencionaba, el nombre de la institución y el número de la hoja de referencia. Con respecto a consulta externa, en consulta externa normalmente los chicos del módulo registran el número del código RENAIS y adicionalmente a ello, pues el nombre directamente de dónde fue referida y el número de hoja de referencia. En algunas oportunidades hemos tenido que levantar estas observaciones por algunos casos en especial, como son pacientes que por maltrato de violencia contra la mujer, hemos tenido documentos específicos que por ley elevan, o sea, ya no es necesario presentar una hoja de referencia, pero validamos con algún número de documento en el cual el paciente está siendo atendido con nosotros, que en este caso puede ser el número de una hoja de contra o el número de oficio directamente por el cual la paciente fue asignada a nuestra institución para poder ser atendida. Y como nombre de la IPRI siempre colocamos el puesto de salud al cual ella fue afiliada, ¿no? El puesto de salud de origen. Si nosotros podemos observar el formato de atención, también tenemos los datos del asegurado, ¿no? La identificación del asegurado, como vemos, muchos de los asegurados tienen un DNI, porque la mayoría son peruanos, y todos los que son peruanos siempre van a estar con un tipo de documento de identidad número 2, por el cual se registra el número 2. Es un documento nacional de identidad y aquellos extranjeros que han podido adquirir el SIS, entonces van a figurar con un número, documento de identidad número 3 y el número correspondiente del carnet de extranjería. Algunos pacientes, por así decirlo, extranjeros, no cuentan, ¿no?, con carnet de extranjería, y otros, pues, en proceso de emergencia fueron afiliados de alguna u otra manera con un tipo de seguro temporal, ¿no? Y fueron registrados con el tipo de documento, un TDI con letra E, y el número de documento que se le asigna según el tipo de seguro con el cual se le registró, ¿no? Pero normalmente son el DDI en base a 2 por el número de DNI, 2 es documento de identidad DNI y 3 es carnet de extranjería. Y acá se le registra el número, ¿no? El código del asegurado SIS, bueno, corresponde al número asignado en el formato digital de afiliación. Si nosotros entramos a consultas en línea, registramos el número del documento con el cual el paciente te trae, puede ser carnet de extranjería o documento de identidad, nosotros vamos a poder registrar el número dentro del el cuadrito del código del asegurado, ¿no? Como les decía, el 2 es afiliado al régimen subsidiado con DNI, 3 afiliado al régimen subsidiado con carnet de extranjería, E, que es una afiliación temporal, y 9 si es un SIS independiente, R si es un SIS emprendedor NRUS, y 8 si es un SIS microempresas. En el tercer campo se va a colocar tanto el DNI o el carnet de extranjería del asegurado cuando se trata del régimen subsidiado, ¿no? O plan de seguro, sí, gratuito. Ahora, en el asegurado de otra institución administradora de fondos de aseguramiento de salud, también tenemos un cuadrito de aquellos pacientes
que pertenecen a otras IAFAS, ¿no? Y se registran con el código de la institución a la cual pertenece. Muchas de estas prestaciones, por ejemplo, en la atención por COVID, nosotros tuvimos atenciones de pacientes asegurados por e-salud. Y por lo cual este no era un paciente asegurado SIS. Y este campo sí lo llenábamos nosotros para presentar el reembolso correspondiente o solicitar el reembolso correspondiente al de salud o a Salupol o a quien correspondía, ¿no? Según el número que le correspondía. Por ejemplo, el ejemplo del señor Juan Pérez Torres, asegurado en salud, acude con su autogenerado número tal para atenderse en la IPRES del Triunfo Regional de Arequipa. Acá le colocan la institución que es e-salud y el código del asegurado como lo reportó el paciente, ¿no? Dentro de los apellidos y nombres, en el formato de atención siempre se registrará el apellido paterno, materno y los nombres del asegurado según lo que extienda en la afiliación. ¿Esto qué quiere decir? Si en la afiliación el paciente tiene una afiliación de repente, pongamos el ejemplo, que sea una afiliación errada, que no tenga los datos correctos del DNI registrados o el del carnet de extranjería, es necesario avisar a las gestoras del SIS a fin de poder corregir esta enmendadura o este error, porque así varíe en una sola letra el registro con respecto al asegurado, las prestaciones van a quedar observadas. Si por A o B el paciente es, supongamos, ¿no? Torres Quispe José con doble E, Manuel, y solamente es José Manuel, lo han registrado, y en el DNI está José E., entonces definitivamente la prestación queda observada. Les recalco esto porque en muchas de las prestaciones por levantar han habido pacientes que han presentado errores dentro de las afiliaciones, como también registros en el formato de atención errados, ¿no? A veces era un paciente que era con Z o le faltaba una H, entonces si lo han registrado mal, definitivamente ese formato de atención yo no puedo ponerle ningún borrón, ningún corrector para poder corregir el error. Por lo tanto, estas prestaciones es necesario volverlas a corregir, volverlas a imprimir y buscar tanto la firma del médico quien le brindó la atención como del propio asegurado. Entonces, muchas de las prestaciones que ya venimos evaluando son prestaciones que van de años o de meses anteriores, por lo cual ya se nos hace difícil que el asegurado venga y nos vuelva a firmar estas prestaciones. Entonces, para no quedar en observación o de lo contrario, no sea observada nuestra prestación, muchas de las veces hemos tenido que dejar las prestaciones antiguas, ¿no? Por lo cual han sido firmados por los mismos asegurados y adicional corregir los formatos de atención para poder levantar todas estas prestaciones, ¿no? Entonces, esta premisa o esta observación les hago para que los chicos, tanto del módulo de atención o quienes brinden la atención del asegurado, observen siempre si los apellidos son los mismos o corresponden al usuario con el cual se está consultando en línea que tiene el SIS activo. Puede haber homonimias, puede haber pacientes de que se les haya registrado con otro número de DNI y otros apellidos. Sí ha pasado, por eso se los comento, a fin de que no tengan estos errores y no se vuelvan a repetir, ¿no? Bueno, también tenemos el registro del tipo de sexo. Bueno, aquí ya se marca correspondiente al usuario, ¿no? También hay un cuadro donde registramos la fecha de parto, ¿no? La fecha de parto o fecha probable de parto. Pues efectivamente, este cuadrito solamente es llenado por aquellas atenciones o prestaciones de las gestantes, donde el paciente, pues, ¿no? Por ejemplo, la paciente Norma Figueroa Mesa fue atendida por cesárea, quien dio a luz un recién nacido el día 10 de mayo.
Entonces, la fecha probable de parto de este paciente se registra como 10 de mayo del 2014, como muestra en el ejemplo. Si la paciente fue atendida en consulta externa con fecha probable de parto calculada el 17 de octubre, se registra el 17 de octubre. Ahora, estas fechas, pues, muchas de las veces nosotros como auditores no estamos a la par con la historia clínica cuando nos llega el formato de atención. Entonces, se les solicita o se les pide que todos los asistentes, principalmente dentro de las gestantes, las que tienen atención por pacientes gestantes o puérperas, es necesario el registro de estos datos, porque yo desconozco cuál es la fecha probable, cuándo ha sido o cuánto de edad gestacional tiene o qué edad registraron dentro de la atención, ¿no? Y muchas de las veces hasta los mismos diagnósticos no nos ayudan, por lo cual es necesario que ustedes en esta principal ficha de registro nos puedan ayudar. Estas prestaciones que tienen atenciones de gestantes nos observan en las prestaciones tanto de consulta externa como pacientes que tienen atenciones por hospitalización, ¿no? Y es un punto principal de registro dentro del sistema del SIS. Si no registramos esta fecha, pues definitivamente no nos va a permitir avanzar con el resto del registro de la prestación brindada. Ahora, la fecha de nacimiento corresponde a la fecha de nacimiento del usuario, de quien se le está brindando la atención. Si mi fecha de nacimiento es el 13 de abril, yo tendría que poner 13 de abril de 1980 o 1990, no sé, dependiendo de cuál sea del usuario, ¿no? La fecha de fallecimiento mayormente se registra en aquellos pacientes, pues, que brindada la atención ya han tenido el desafortunado de fallecer en nuestra institución y por lo cual se le registra de acuerdo a lo que está establecido según su acta de defunción. Aquí también hemos tenido bastantes problemas porque la fecha de fallecimiento registrada en la historia clínica figuraba un 15 de mayo, en la fecha, en el acta de defunción figuraba un 14 de mayo, y en el registro del FUA decía un 15 de mayo. Entonces, aquí hemos entrado siempre en una continua auditoría porque cuando presentan la información al SIS se da de baja de acuerdo a lo que RENIEC reporta. Entonces, a RENIEC se le presenta el acta de defunción. No quiere decir que toda información que se le brinda a RENIEC pueda ser fidedigna o verdadera, porque puede haber errores en las emisiones de las actas de fallecimiento, por lo cual es importante que los médicos tengan por certeza, corroboren la fecha por la cual el paciente falleció, en qué momento pasó esto, ¿no? Para que puedan registrar correctamente la prestación, ¿no?, de atención. Este ítem se llena siempre en la fecha de fallecimiento en una prestación de hospitalización. También se está llenando en las prestaciones administrativas para sepelios, por lo cual es importante el correcto registro, ¿no? El número de historia clínica es importante también, ¿no? Sucede que muchas de nuestras historias clínicas realmente hay dobles números de atenciones. De repente el paciente tuvo un número de historia clínica 012 y luego viene más adelante y se perdió la 012, le crean una 015, una 020 y tantos, o 080 y tantos, y los números de historia clínica muchas de las veces se han perdido prestaciones por esta situación, porque al ver dos números de historia clínica, las prestaciones se registraban tanto en la primera historia registrada o de lo contrario en la segunda historia registrada. Frente en el día a día hemos ido mejorando estas duplicidades de historia clínica, pero al momento todavía no tenemos un buen control de las historias clínicas, porque muchas de las veces se registra el número, por ejemplo, como el que ven en pantalla, y cuando uno va a solicitar las historias clínicas, no la encontramos o no hay la prestación brindada. Suele suceder también
que muchas de las atenciones que se han brindado no han seguido el proceso ideal. ¿Qué quiere decir? De que han solicitado una atención, se le han hecho un formato manual, por así decirlo, y el médico le ha dado una atención, ¿no? Extendiéndole medicamentos, eso era en su propio inicio cuando no había número de cuenta, número de cuenta, y no podían sacar los medicamentos, ¿no? Pero en procedimientos sí se puede facturar los procedimientos. Y el detalle es que cuando me vienen a observar esta prestación, yo saco los procedimientos, pues propiamente voy a tener problemas luego en la auditoría cuando vengan a supervisarme esta prestación, porque en la historia clínica no está registrada esta solicitud o esta atención. Entonces, se les pide y se les exhorta primero que las historias clínicas sean acordes. Que sea el número como un número único para cada paciente, que estén correctamente registrado el nombre, porque también están observadas por el nombre, que si le falta la tilde, que si le falta una A, que si le falta una H, que ya no es el mismo paciente. Entonces, por ese motivo es que muchas de estas prestaciones están siendo observadas. O sea, este pequeño recuadro, como ven, un número que puedes verse insignificante, puede afectar mucho dentro de las prestaciones que se van a evaluar posteriormente, ¿no? Bueno, con respecto a los cuadros de etnia, bueno, se le colocará, el personal de salud colocará el código que corresponde a la etnia que pertenece al paciente. En salud materna, pues siempre colocamos si es una paciente gestante o de lo contrario si es puérpera. En todo lo que es gestante siempre nos piden la edad gestacional. En todo lo que es puerperio, qué tipo de puerperio, qué semana de puerperio se encuentra el paciente a fin de poder tener la información registrada dentro del formato único de atención. Ahora, dentro del FUA también podemos observar que tenemos unos espacios de registro del número de documento de identidad del certificado de recién nacido vivo. Estos cuadritos, como verán, mayormente se registran en las prestaciones de pacientes gestantes o que van a dar a luz, ¿no? Y en el cual se registra directamente el número, ¿no?, de la afiliación, en este caso, como verán acá, el E, que es la afiliación temporal, y el número de DNI. En algunas instituciones ya va directamente el DNI porque cuentan con una RENIEC dentro del hospital y por lo tanto ya se les asigna el número de DNI, ¿no? Acá en el Hospital Regional Guamán, que cuenta con hora RENIEC, el trámite de certificado nacido vivo en línea es una paciente afiliada a CIS con tipo de seguro 2 y se le va colocando el número. Cuando son, por ejemplo, múltiples, dos recién nacidos múltiples, se registran los dos números de afiliación de estos niños, ¿no? Si es uno. Si es una afiliación temporal, se pone la E. Si es una afiliación que ya tiene código 2, ya se la registra con código 2, ¿no? El E es cuando no tiene número. Si no tuviéramos o no contáramos con RENIEC, siempre se le registra el número del CNV, de lo que es el CUI, ¿no? El registro de CNV en línea, cuya numeración es correlativa y también se va a registrar en estos datos, ¿no? En estos cuadros. La fecha de atención, estos cuadritos varían de acuerdo al servicio donde están prestando. Si es de consulta externa, la fecha de atención va a corresponder a la fecha de la cita. Si nosotros estamos siendo atendidos un 7 de julio, tiene que registrarse 7 de julio. Y todo lo que se brinde, todo lo que salga en toda esta prestación tiene que ser el mismo 7 de julio. Entonces, ¿por qué? Porque las liquidaciones se realizan de la fecha en la cual se está brindando la atención, que es el 7 de julio, y que también tiene que estar registrado en la historia clínica. Nunca por nunca la fecha de atención del formato de atención puede ser el día 9, porque el 9 vino a facturar o vino a solicitar la facturación.
Como habíamos quedado, toda prestación de consulta externa termina dentro de las 24 horas. ¿Por qué? Porque la prestación es válida durante ese tiempo para poder tener una liquidación exacta, una liquidación presentable ante el SIS, donde es decirle, se atendió el día 7 de julio, el día 7 de julio registra en la historia clínica y por ende también el 7 de julio corresponde su liquidación. No puede existir que tenga una fecha de atención 7 de julio con una liquidación 9 de julio y en la historia clínica pues figure de repente o no figure nada en la historia clínica o como que también puede figurar 7 de julio, pero puede figurar 7 de julio, pero no está registrado todo lo que le di, todos los medicamentos o todos los procedimientos que se le indicó o que se le mandó a facturar. Por eso vuelvo a repetir, van de la mano, formato de atención con historia clínica. No es adecuado que se brinde una atención en consulta externa si no cuenta con un formato de atención historia clínica donde se vaya a registrar. Si ustedes brindan la atención sin historia clínica, le extienden por ahí un formato adicional, pongámosle, que no llega a la historia clínica, pues lamentablemente vamos a tener observaciones, vamos a tener prestaciones que no van a ser reembolsadas. Por eso es que voy y les hago recalque a este cuadrito de la fecha de atención. Con respecto a hospitalización, siempre la fecha de atención va a ser la fecha por la cual el paciente, bueno, si hablamos de que es un paciente que ingresa por consulta externa, es un paciente que va a tener de repente una atención de consulta externa del día 7 de julio, pero el mismo día 7 de julio se cierra su atención de consulta externa y se va a aperturar una nueva prestación en hospitalización, la cual la fecha de atención va a corresponder a su fecha de alta, ¿ya? Entonces, en hospitalización siempre vamos a registrar el día que ingresó, que en este caso puede ser, ¿no? Fue hospitalizado el 20 de abril, siendo dada de alta el 1 de mayo. Y correspondiente a la fecha de atención para el SIS, va a corresponder el 1 de mayo del 2014, como se muestra en el ejemplo, ¿ya? Si es de emergencia, el paciente tiene una fecha de ingreso de emergencia dentro del 7 de julio y bueno, y si salió ese mismo día, pues la fecha de atención es el 7 de julio. Si el paciente se hospitaliza o llega a salir días posteriores, ya no sería una prestación solo de emergencia, sino una prestación de hospitalización, por lo cual la fecha de alta se le va a considerar el día posterior o los días posteriores al cual se le tramita su alta, ¿no? Los códigos prestacionales, bueno, este código prestacional siempre va a corresponder al tipo de atención que se le ha realizado al paciente, ¿no? Nosotros dentro de las prestaciones que comúnmente realizamos o vemos son las que se trabajan mayormente en consulta externa, es el 056, en emergencias son los 062 y las 063. Adicionalmente, unos que otros que se hospitalizan que llegan a ser 065, que son hospitalizados. Otros 067, que son las cirugías, las 068, que son prestaciones de pacientes que estaban en UCI, y prestaciones de repente que se encuentran con cirugías ambulatorias, un 064, tenemos los 066, los 070, también de atenciones odontológicas, las prestaciones de apoyo al diagnóstico, ¿no? También tenemos por registrar como código prestacional. Son varias, son ínfimas, y estos de acá siempre los registramos en auditoría de acuerdo a la atención que se le brinda al paciente, ¿no? Ahora, también existe un código de prestaciones adicionales. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente haya ingresado por emergencia, que puede ser un 062, luego haya sido un paciente que se haya convertido en un 068, que pasó a UCI, y se le va agregando en este lado los códigos de prestaciones que se le ha brindado al paciente. En las actividades preventivas y otros, es importante recalcarles que muchos de estos cuadritos se nos ven impedidos
de poder registrarlo nosotros como médicos auditores porque son de información directamente de la prestación de atención de consulta externa y principalmente lo tenemos con las actividades que realizan tanto en las atenciones para las gestantes, para los recién nacidos, ¿no? Para las puérperas, ¿no? Y por lo cual se les exige que por favor aquí registren los datos correspondientes, porque son datos primordiales que el sistema no me lo va a permitir o no me lo va a pasar como una prestación normal o una prestación con todas las venias, ¿no? Porque no me va a permitir avanzar el registro. Por ejemplo, dentro de las gestantes, hay muchas gestantes que vienen por control prenatal, tenemos que colocar el número de control. ¿Qué edad gestacional tiene la paciente? ¿Qué altura uterina? ¿No? Si en este caso no se ha suscitado el parto vertical, tampoco, no se registra tampoco el control de puerperio, tampoco la edad de recién nacido, pero sí es importante registrar a la paciente el índice de masa corporal, ¿no? Principalmente el peso, la talla y las presiones arteriales. Estos son datos principales para las pacientes gestantes, ¿no? Para los recién nacidos, bueno, se les tiene el formato de atención de recién nacido, un 0,50, siempre nos piden el peso del recién nacido, nos piden el APGAR, por el cual nació, qué APGAR, qué edad gestacional tuvo el paciente, y adicional a eso, las vacunas, pues, ¿no? Que se le registraron, ¿no? Por aquí creo que no está. Ya. Hay un rubro adicional donde se le registra las vacunas que deberían estar reportando, ¿no? Si fue hepatitis, ¿no? Lo primero que se le coloca, el BCG también que se marca. Acá no lo tengo en la muestra. Igual, dentro de la atención por puerperio, se coloca el número de puerperio por el cual fue atendida la paciente. En muchos de los casos, cuando nos solicitan estos datos, son a pacientes hospitalizados y que nos podemos enterar de estos puntos principales que nos observa el SIS, es en la información del informe de alta, pero que muchas de las veces también no está siendo llenado correctamente. Entonces, siempre vamos a la historia clínica y eso demanda de tiempo y por lo cual también no es muy rápida, ¿no? La atención que se brinda en este caso. En el concepto prestacional siempre vamos a registrar como atención directa las prestaciones regulares que se brindan por nosotros, ¿no? Para una prestación regular que no requiere autorización, siempre se manda como atención directa, se marca como atención directa. Anteriormente, el SIS tenía un límite de monto de atención, por lo cual aquellos que superaban los 12,000 soles, nosotros estábamos tramitando una cobertura extraordinaria porque el paciente estaba muy complicado y se le solicitaba un proyectado de costos en el cual poníamos tanto gastos para medicina, tanto gasto para procedimiento, y se enviaba al SIS la información al proyectado y el SIS nos daba un número de autorización que se registraba dentro de las coberturas extraordinarias. Por ejemplo, me ponían aquí un número de autorización y el monto por el cual yo le mandaba o le estaba pidiendo, ¿no? Muchas de las veces los pacientes no solamente solicitaban una sola cobertura, sino a veces necesitaban más coberturas y se le colocaba el código de cobertura más el número de solicitud de cobertura y adicional se ponía el monto total. ¿Qué quiere decir? Las coberturas enviadas, la primera, la segunda, más la tercera que enviaba, yo lo tenía que sumar y poner el monto en la parte de abajo, ¿no? Adicional a todo esto, también tenemos acá por ejemplo, la cobertura extraordinaria, como lo pueden ver, se coloca el número, esto pertenece al año, el código de la cobertura, el número de la cobertura solicitada y el monto que se le está pidiendo, ¿no? Cuando pedía 2 o 3 coberturas más, se le ponía la tercera cobertura
y acá el monto total. Sumaba la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Que son datos que ya se llenan en auditoría médica, ¿no? Lo principal dentro de todo este formato de atención, y que sí es importante, ya va con los médicos, es registrar correctamente los diagnósticos, cuál fue el diagnóstico de ingreso por el cual se atendió el paciente, registrar el DNI, si fue en un inicio presuntivo, luego al momento de egreso fue un definitivo, confirmar el CIE-10 a fin de poder registrar correctamente las prestaciones. Lo ideal sería que nuestras prestaciones salgan impresas, porque muchas de las veces nuestras letras no son tan fáciles de identificar si es una J, si es una I, si es una H, si es una D o si es una O. Entonces, muchos de los códigos no van acorde a lo que se registró acá. Por eso se les solicitaba que por favor las letras deberían ser más legibles a fin de poder corroborar que tanto el CIE-10 corresponde a la descripción colocada dentro del formato de atención. En esta parte no debe haber tampoco errores, por lo tanto se les pide a favores a los médicos el buen registro del código del CIE-10, ¿no? Y registrar correctamente si es un presuntivo, es un definitivo o es un paciente repetitivo, ¿no? Es importante marcar con una aspa si es definitivo, como les decía, tanto para los pacientes hospitalizados que ya mayormente ya tienen un diagnóstico establecido, se les registra dentro de la ya de salida o de alta como un diagnóstico definitivo con el código CIE-10. Independientemente que esto haya sido, por ejemplo, entró como una apendicitis y al final resulta ser una diverticulitis, entonces así yo tenga un K35.9 o 37.9 y luego resulta ser un K57.0, en nuestro formato de atención para digitación tendríamos que colocar el diagnóstico de egreso, que fue por esto que lo traté, ¿no? En el nombre del responsable, aquí también es muy importante establecerlo. El número de DNI que se va a registrar dentro de la atención, porque sale registrado el número de DNI, el nombre del médico quien atiende y el número de colegiatura, esto no debe ser borrable, ni tampoco adulterado, ni tampoco manchado, ni borrado porque vino otro médico o faltó este médico y lo reemplazó el otro médico. ¿Por qué? Porque eso ya invalida la prestación. Y muchas de las veces se ha suscitado esto en consulta externa, por lo cual siempre le hemos dicho, bueno, van a tener que hacer un formato de atención manual, registrando los datos correctamente del paciente y adicional a ello, el nombre del médico, quien lo va a cubrir, ¿no? Ya el médico se encargará de colocar correctamente el número de DNI o el número de su colegiatura, si bien corresponde, ¿no? Las firmas y sellos de huella de responsable de la atención siempre va a tener que estar, ¿no? Nosotros no hemos llegado a la firma digital dentro del formato de atención, pero en este caso nosotros todavía estamos dando las FUAs preimpresas y la parte de abajo pues es llenado por el médico quien brinda la atención o el personal de salud y con su firma y sello de quien está brindando la atención. Antes de pasar al verso del FUA, es importante recalcar que en la primera parte del formato de atención ustedes han podido ver que hay un parámetro que quiero que lo vean acá, aquí, donde el usuario tiene que firmar, ¿no? Ponen si es el asegurado o el apoderado, si en este caso a quien se le brinda la atención no puede poner una firma, pues corresponderá poner su huellita, ¿no? Adicional a esto, de repente o algún apoderado donde pueda firmar, colocar huella y adicional los datos correspondientes de nombres, apellidos y su DNI, ¿no? Con respecto a la firma y sello del médico, es importante que todo esto sea registrado con un solo color de tinta, sin borrones, ¿no? Y registrar los datos claros, porque hemos tenido problemas con esta parte del formato. Y que en algunos casos no se han podido levantar bien o porque el médico no estaba o porque ya no está con nosotros o porque de lo contrario el médico se niega a firmar otro formato de atención
pero es importante recalcarlo porque sin esto la prestación queda inválida. Entonces, toda omisión de algún dato de elegibilidad con borrones, enmendaduras, añadiduras o entrelineados, principalmente sobre los datos de afiliación, firma y sello responsable de atención, firma y sello responsable de farmacia, laboratorio, y huella del afiliado, en el anverso y el reverso, según corresponde al FUA, podrá ser rechazado en los procesos de evaluación prestacional. Ojo, entonces todo lo que se hace aquí correspondiente con el médico y el apoderado o el usuario, hay alguna alteración, definitivamente la prestación la invalida. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? A ver, pues un ratito. Ya. Por ejemplo, este llenado de atención mira, no se visualiza la firma y sello del médico. Entonces, es importante que esté visualizado esto. Ahora, el CIE 10 no corresponde con el PO que han puesto acá. La verdad es que tampoco se debe de registrar siglas o letras, nada más. Si tiene que ser el descriptivo de la atención o del diagnóstico, ¿no? Que se le brindó al paciente. Igual acá tampoco se debe de registrar procedimientos, como se puede evaluar en esta prestación. Todo tiene que ser diagnóstico. CIE 10 son códigos de enfermedades. En la firma y sello del médico es importante. Aquí tampoco es paciente llegó cadáver. ¿Cuál fue el diagnóstico por el cual se le atendió? Si llegó cadáver, ahí debe haber alguna causa, algún diagnóstico en el cual usted esté sospechando el fallecimiento de este paciente, ¿no? Bueno, aquí también tumor a nivel parietal, no hay CIE-10, no sabemos si es definitivo, es presuntivo, ¿no? Es importante el registro, son prestaciones que invalidan, pues, ¿no? Ahora, correspondiendo a la parte posterior, el anverso el reverso del FUA, tenemos los productos que se envían por farmacia o que salen de farmacia, ¿no? Estos productos tienen que estar registrados con código SISMED, con el nombre correctamente de denominación común, ¿no? La denominación común, el tipo de la presentación, la concentración. Aquí nosotros debemos de colocar cuánto se prescribió y cuánto se entregaron, porque todo lo que se prescribe tampoco es lo que se entrega. Entonces, y definitivamente lo vamos adicionando para qué diagnóstico es que se le está prescribiendo, de acuerdo a lo que hayan registrado en el formato de atención. Así como se registran los medicamentos, también se registran los procedimientos. También tiene un código CPT por el cual el SIS nos está validando, ¿no? La atención de estos pacientes, también cuando se le indicó si se ejecutó, bajo qué diagnóstico es que se le está pidiendo. En procedimientos diagnósticos por imágenes de laboratorio, como ven acá, es importante que sean registrados y adicional a ello que se lleguen a realizar, porque muchas de las veces se factura y nunca se llega a realizar. Es más, cuando nosotros pedimos hemoglobina, el formato de atención tiene que registrarse cuánto salió esa hemoglobina, sino también invalida la prestación. O sea, se imaginen el trabajo en auditoría cuando hay dosaje de hemoglobina, tenemos que entrar al laboratorio, verificar si se hicieron el resultado y cuánto fue el resultado que salió, ¿no? Bajo esta prueba que se realiza el paciente. Ahora, aquí las observaciones, bueno, los círculos son aquellas prestaciones pues que hemos tenido mayores errores, no hay hojas de referencia registradas, muchas de las veces las fechas de fallecimiento fueron alteradas, los DNI de CNV de aquellos afiliados también están mal registrados, códigos prestacionales que también se registraron o que salieron preimpresos y invalidaron las prestaciones, y también hubo problemas en cuanto a las fechas de alta fecha de ingreso de los pacientes, ¿no? Bueno, en cuanto al formato único de atención, es todo lo que yo les puedo facilitar. Igual estoy presta a poder escucharlos por cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta con los presentes? Si no lo hubiese, por favor, si estuvieran los chicos del módulo de atención, de repente alguna duda si tuvieran, con los médicos que están brindando las atenciones. Ay, ya. A ver. A ver, con respecto a Telesalud, Telesalud tiene una normativa diferente a las prestaciones por atención de consulta externa. Normalmente se utiliza el mismo formato, pero en ellos hay una forma de llenado diferente al cual nosotros estamos brindándoles, ¿no? Por el momento, sí, no sabría ahorita cómo poder brindarle acá. El número de referencia realizada no está en atención. A ver, espéreme. Aquí. En las prestaciones por Telesalud, nosotros tenemos la hoja de referencia, pero adicional a ello estamos brindando, es otro tipo de formato, tiene acá una atención por Telesalud. Es otro código también que se le brinda, se le llena correspondientemente los datos como son del paciente, igual hay un número de referencia por el cual se le está registrando y bueno, el resto de llenado de la atención es igual que la prestación correspondiente a consulta externa, ¿no? Ahora también esas fechas son del día. Quien hace todas estas atenciones son del día, ¿no? Si el día de hoy se atiende, el mismo día se debería presentar, ¿no? Las prestaciones para poder hacer el registro correspondiente, ¿no?
Creo que ya está. ¿Otra? ¿Hay otra pregunta? Mm, En caso de código prestacional, no correspondería como telesalud. Ya, los códigos prestacionales, en este caso, a ver, tenemos el 910, ¿no? Y el 909, a ver, esperen, confirmar. Yo el caso de telesalud sí no lo manejamos de otra manera. Un ratito, por favor, déjenme ver dentro del código para poder darle la información correcta. No recuerdo. Mire, justamente ahorita no tengo la RJ en la cual estamos trabajando por telesalud. Los códigos varían de acuerdo a ser el consultante o el consultor. Todos estos van a estar variando de acuerdo a la actividad por la cual realizamos, ¿no? Como consultor, nosotros prácticamente vamos a brindar una atención y consultante, prácticamente vamos a solicitar a una institución la atención. Por ejemplo, dentro de los 3 procesos de telesalud se menciona que el 907, que es por telemedicina, ¿no? Acá no lo realizamos, acá solo somos interconsultantes. El 909 es el teleorientador, que esto es para seguimiento, y el 910 es telemonitoreo, que acá solo sale pues los medicamentos y los insumos. Eso es correspondiente a lo que nosotros tenemos dentro de la normativa, ¿no? Para seguimiento, nosotros hemos estado brindando en COVID pacientes, ¿no? Por telemonitoreo, ¿no? Donde también brindábamos la teleconsulta, que en este caso es,
con 910 se le brindaba la atención a los pacientes para que puedan brindarle los medicamentos, tanto por la DIRI salían los medicamentos y las prestaciones llegaban con nosotros para poder brindar, ¿no? Como telemedicina y solo como teleconsultor, nosotros registrábamos el 907. Telemedicina y solo teleconsultor 907. Bueno, creo que ya eso es todo. Pasamos ya a la despedida. Bueno, les agradezco su atención. Igual de todas maneras estamos en comunicación. Por cualquier cosa, la oficina de seguros está prestos para poder ayudarlos en cualquier impedimento o dudas que ustedes puedan tener en cuanto a la atención de los pacientes asegurados. Gracias.